Christian Stewart. Aquí está ingresando. Bueno, Christian Stewart, a un poco les pasé su nota. Se pusieron a habilitar, ¿sí? Les coloqué su 3 y después como que habían perdido hasta no sé qué cosa. Ya eso se me escapa de las manos. Listo. Bueno. Bueno. Listo. Profe, disculpe. Me dicen cuando estén mirando que estoy compartiendo pantalla. Profe, qué pena, hombre. Si uno, por ejemplo, viene en el B y la materia le parece en el A, ¿tiene algún inconveniente a lo último respecto a la materia? Pues como usted es la misma persona que lo da. Ninguno. Ahora yo les voy a compartir la lista, entonces ustedes ahí verifican y yo les paso donde estén, eso no hay problema. Conmigo no hay problema. No le pare bola a eso. Eso es de forma, eso no es de fondo, eso no es importante. Bueno, vamos a empezar con Python. Miren, una cosa importante, vayan tomando sus fotos. Que profe, mándeme nada. Vayan tomando tus fotos, que aunque sea escriban, ¿sí? Aunque sea escriban, vayan tomando, vayan mirando. Esta parte es rápida. Es rápida porque básicamente nosotros, como ya vimos, lógica de programación es esos conceptos aplicados a este lenguaje. No es más. ¿Sí? Los conceptos que ya tenemos claro allá, los vamos a aplicar a un lenguaje que se llama Python. Y como estuvimos casi 3 semanas molestando con lógica, con PCI, con lógica, y tenemos claro y hemos hecho ejercicio de espacio, ahora nos queda mucho más fácil. ¿Sí? Es mucho más fácil. Los conceptos son los mismos. Y por eso siempre les dije, si nosotros tenemos unos buenos fundamentos en la lógica de programación, ya el lenguaje es lo de menos, porque el lenguaje es independiente. El lenguaje es independiente. Si tú tienes un buen concepto, si tienes unos buenos conocimientos, perdón, en lógica de programación, ya de ahí puedes ir al lenguaje que corresponda. Que los conceptos son los mismos, se aplican los mismos conceptos. Conceptos de variables, conceptos de constantes, conceptos de tipos de datos, conceptos de estructuras de entrada, de salida, estructuras de condición, estructuras de repetición o bucle. Acá van a hablar de bucle, pero es la misma estructura de repetición. Y ya de tipos de datos. Acá, por ser ya un lenguaje, porque PCI es un recurso para generar algoritmos, pero es un recurso bastante limitado. Ya en el lenguaje, pues vamos a tener una extensión de tipos de datos, ¿sí? Más tipos de datos. Pero la cuestión es lo mismo. El concepto es lo mismo, lo importante es lo mismo, ¿sí? El concepto es lo mismo. Entonces, por eso siempre les dije, aquí lo importante es el desarrollo ¿del qué? Del pensamiento crítico, del pensamiento algorítmico. Uno, partiendo de un enunciado, poder fácilmente darle solución, determinando cuáles son las entradas, en qué consiste lo que me están pidiendo y cuál es el resultado que me solicitan, cuál es el resultado. Eso es básicamente. Y bajo eso vamos a trabajar este lenguaje, que es un lenguaje además muy fácil, tiene una sintaxis muy fácil, ¿sí? Y es recomendado para las personas que comienzan en esta parte de programación. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación de propósito general. ¿A qué se refieren las palabras propósito general? ¿A qué se aplica a diferentes áreas del saber? Es un lenguaje de programación de alto nivel. Se habla de alto nivel cuando un lenguaje es muy asequible a las personas. Un lenguaje que es muy asequible a las personas. ¿Sí?
porque hay otros lenguajes de bajo nivel, pero que son muy difíciles porque son más orientados a la máquina. Pero este es un lenguaje más orientado a las personas. Lenguaje interpretado. Hay dos tipos en este caso. Hay unos lenguajes que llaman compilado, es decir, que yo escribo mi programa y después a través de un proceso que se llama compilación, convierto ese programa que está en un lenguaje que entiende las personas a un lenguaje que entiende la máquina. Entonces, lenguaje de máquina, este lenguaje, así como vamos a escribir los programas, así no lo entiende el computador. Hay que convertirlo a un lenguaje de máquina, ¿sí? Un lenguaje de máquina que se llama lenguaje de bajo nivel. Eso se realiza a través de algo que se llama, otro programa que se llama compilador. Entonces el compilador convierte el lenguaje que nosotros, el programa que nosotros creamos, que se llama también programa fuente, en un programa objeto, que ese programa objeto está en el lenguaje de la máquina, en el lenguaje que entiende la máquina. Entonces, esos son los lenguajes compilados. Se toma todo el programa y se convierte. Entonces, a ustedes, los que de pronto han mirado la lista de archivos, a veces hay unos archivos cuya extensión termina en exe, exe. Esos son lenguajes de máquina. Esos son programas que ya están en lenguaje de máquina. Y hay otros que son interpretados. Entonces no toma todo el programa y lo convierte, sino que cuando se ejecuta, él instrucción por instrucción se la va interpretando, se la va convirtiendo al lenguaje de máquina y se va ejecutando. Entonces por eso se dice que es un lenguaje interpretado. Ya dijimos, multiparadigma se refiere a que este lenguaje, los programas en este lenguaje se pueden ejecutar en diferentes multiparadigmas. Se refiere que maneja varios estilos de programación. En programación ha pasado, como todo, un proceso de evolución y se ha pasado por varios paradigmas. Hay un paradigma que es imperativo, otro paradigma que es estructurado o funcional, y el que nosotros ahora, el que está en pleno auge, se llama orientación a objeto. ¿A qué se refiere ese paradigma? A que básicamente la programación se hace simulando lo que pasa en la vida cotidiana. En la vida cotidiana, ¿qué se entiende? Que todo lo que existe son objetos. Todo existe son objetos. Las personas son objetos, los vehículos son objetos, las casas son objetos y todo lo que existe es objeto. Y el concepto es que la vida cotidiana transcurre, se desenvuelve bajo la interacción de objetos. Por ejemplo, digamos, una actividad que yo puedo hacer es transportarme de un lugar a otro. Entonces la interacción sucede en que hay un objeto que es un vehículo, hay un objeto que es una persona, hay otro objeto que es una vía, y esos tres objetos interactúan para permitir que esa persona vaya de un lugar a otro. En la programación es lo mismo. Todo es objeto, todo se entiende que es un objeto, y un programa es básicamente interacción entre objetos que permite dar solución a un problema o desarrollar una tarea determinada. Entonces, por eso se habla de un lenguaje multiparadigma. Ahí está la definición de un lenguaje de programación. Es un lenguaje informática que permite expresar orden e instrucciones precisas que deben ser llevados por una computadora. Una definición lo más sencilla posible que podamos entender. Lo que dije de propósitos generales, se aplica a diferentes áreas del conocimiento, ¿sí? Se aplica en lo que tiene que ver con las ciencias, las diferentes ciencias, se utiliza en lo que tiene que ver con inteligencia artificial, en algo que llaman minería de datos, y así sucesivamente. Por eso este es un lenguaje que está entre los
5 primeros lenguajes de más utilización a nivel mundial. Ya les dije que es de alto nivel, lenguaje interpretado, los programas son traducidos y ejecutados, instrucción por instrucciones. Instrucción por instrucciones van siendo convertidos en el lenguaje que va entendiendo la máquina. Multiparadigma, hay diferentes estilos de programación, entonces imperativo funcional, y la que ahora utilizamos que se llama orientación a objeto. En términos generales, Python es un lenguaje de programación de propósitos generales de alto nivel, multiparadigma e interpretado que se utiliza para el desarrollo o creación de diferentes tipos de aplicación, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, aplicaciones web. ¿Quién creó a Python? Python lo creó una persona común y corriente. Básicamente era un matemático que trabajaba en un laboratorio de investigación de Holanda. Y allá utilizaban un lenguaje que se llamaba ABC. Él era matemático, pero pues como estaba trabajando en ese laboratorio, era un investigador, él conocía ese lenguaje, ABC, que era el que ellos utilizaban. Pero él descubrió que ese lenguaje tenía una serie de como de limitaciones, tenía una serie de limitaciones. Eso lo da cuando uno tiene un conocimiento vasto de algo, empieza a descubrir las limitaciones. Y él, a nivel de, digamos, de pasatiempo, se le vino la idea de desarrollar un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación, Python, significa en español serpiente, pero realmente él no lo hizo en honor a serpiente, lo hizo en honor a una comedia inglesa que le gustaba mucho. Una comedia de televisión que se llamaba Monty Python. Entonces, a razón de eso, él le colocó el lenguaje, el nombre Python. Aunque Python, como ustedes pueden ver al fondo de la diapositiva, está representado por dos serpientes entrelazadas. Sí, ese es el logo de Python, pero en ningún momento lo hizo por serpiente, lo hizo básicamente porque era aficionado a ese programa, ¿sí? Cómico. Es fácil. Como su escritura es fácil, su lectura es fácil. Una de las cosas importantes que la aplicación sea mantenible. ¿A qué se refiere mantenible? Que la pueda evolucionar. Y la evolución es que quiere que cada día yo le pueda colocar nuevas funcionalidades o pueda corregir errores. Entonces, eso, en la medida que sea legible, que se pueda entender ese código, pues va a ser mucho más mantenible. ¿Sí? Y la evolución es básicamente lo que pasa con las aplicaciones, que cada día trae tal cosa, o mejoró tal cosa, o corrigieron tal cosa. Eso es lo que tiene que ver con la evolución que se ya da en un software, y eso lo permite la limpieza, la simplicidad y la legibilidad con el cual que se tenga en el código. Python tiene una gran comunidad de desarrolladores en todo el mundo. Más adelante vamos a mirar que es libre y de código abierto. Entonces les voy a decir en qué consiste eso. Pero en todos los países hay una comunidad, y dentro de los países, en las regiones. Digamos en Colombia hay una comunidad, Python Medellín, Python Chocó, también hay una comunidad, Python Bogotá, Python Barranquilla y así sucesivamente.
Esas comunidades son las que hacen en un momento dado que el lenguaje evolucione también, porque cada comunidad, esas comunidades y comunidades encargadas a desarrollar nuevos módulos y digamos, entre comillas, conjunto de funciones. Nosotros ya vimos funciones en PCI, ¿sí? Y nuevas funciones que agrupadas les llaman módulos que en un momento dado permiten ser aplicadas en áreas, cada día en mayores áreas del conocimiento. Entonces, cada día están desarrollando módulos que hay una fundación que es la que administra el lenguaje. Esa fundación, allá se mandan los nuevos módulos, ellos lo verifican, y ahí lo incorporan al lenguaje de programación, si el módulo pasa por las verificaciones que en un momento dado. Entonces, esa es la importancia de este lenguaje de programación, que hay un conjunto de una gran comunidad, ¿sí?, que desarrolla. Aquí no se cobra nada, todo es gratuito. La filosofía del lenguaje es ese, y las comunidades aportan al crecimiento del lenguaje. Por eso debido a eso, cuando nosotros hablamos de biblioteca, hablamos de un conjunto de funciones que son desarrolladas por las comunidades, y por eso decimos que tiene un excelente soporte de biblioteca. Las bibliotecas son un conjunto de funciones que se aplican a un área específica. Esas funciones que me permiten que yo no tenga que desarrollar. Yo necesito una función para tal cosa y reviso en la biblioteca de Python, y si ya está desarrollada, pues la utilizo. Entonces, esa es la ventaja que tiene este lenguaje. Ya dijimos multiparadigma, ¿sí? Multiplataforma, eso ya es nuevo. Multiplataforma es que los programas que nosotros desarrollamos con Python funcionan en los diferentes sistemas operativos. Sistema operativo Windows, sistema operativo Mac y sistema operativo Linux, que son los 3 sistemas operativos más importantes de los equipos de escritorio, de los PC, de las tablets. Estos son los 3 sistemas operativos más importantes. Windows, que básicamente es más cercano al 90% en el caso de equipo de escritorio, los Apple y Linux. Un programa desarrollado en Python lo puede ejecutar en los diferentes sistemas operativos. A eso se refiere multiplataforma. Es software libre y gratuito, ¿sí? Libre y gratuito. Libre, ¿sí? De código abierto se refiere a que nosotros podemos acceder al código del lenguaje. Un lenguaje está escrito también en un lenguaje de programación. No se confundan. Es un lenguaje. Un lenguaje es un software. Un software como el WhatsApp, ese es un lenguaje. Y los softwares son escritos en un lenguaje de programación. Entonces, este lenguaje es escrito en un lenguaje de programación. El lenguaje de programación es C. Entonces, bajo ese lenguaje fue desarrollado Python. Entonces nosotros podríamos tener acceso al código, modificar el código. Eso requiere un conocimiento vasto en lenguaje C, ¿sí? Entonces nosotros podríamos tener y hacerle modificación. Eso es lo que hacen en las comunidades que tienen un nivel de conocimiento bastante alto. Y que no tenemos libre, lo podemos descargar sin tener que pagar licencia, una gran ventaja. No hay que pagar por Python. Hay lenguajes que sí hay que pagar, por este no hay que pagar. Lo podemos descargar desde el sitio de la fundación, ¿sí?, que administra este lenguaje de programación. Entonces, pero nosotros desde el navegador pues colocamos Python y ahí nos aparece el link www.python.org. org es que se refiere a que eso es una organización. Esta es una organización sin ánimo de lucro, ¿sí? Desde ahí podemos descargar y eso es un proceso sencillo, eso no tiene problema.
Ahora volvemos, miren, por eso les digo, volvemos a hablar de un dato, ¿sí? Ya vimos que es un dato. Vemos ejemplos de datos. Un dato es un hecho, un dato expresa una característica de un elemento. Un dato puede ser el nombre de una persona, ese es un dato. Y el nombre es una característica, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, todos esos son datos. Aquí tenemos ejemplos de datos. El 75 es un dato, es un número. Rosa es un dato, es un texto. 1,80 es un número y true o verdadero es también un dato. Pero existen, como en todo, como vimos en PCI, diferentes tipos de datos. Dos tipos de datos depende del lenguaje. Del lenguaje depende del tipo de datos. Pero no se salen de eso, de datos numéricos, de datos tipo cadena y de datos de tipo lógico. Hay otros tipos de datos, hay datos que no están implementados en PCI, como el dato de tipo fecha. El dato de tipo fecha hora son tipos de datos con los cuales se hacen operaciones, porque el tipo de dato fecha, a lo último, es un tipo de datos numérico, porque permite hacer operaciones matemáticas. Yo con la fecha calculo la edad, o con la fecha, con dos fechas, con la fecha y la hora, yo calculo el tiempo que en un momento dado un vehículo estuvo en un parqueadero, la fecha y la hora de ingreso, la fecha y la hora de salida. Entonces yo puedo calcular de pronto el tiempo, digamos, estuvo 1 hora, 2 horas, o también estuvo un día, sí, estuvo un día, tantas horas, tantos minutos, y con esa información yo calculo el valor que le voy a cobrar por parqueo. Entonces, ese tipo de datos que no teníamos allá en PCI, porque yo les dije que ese es un software que sirve no para desarrollar programas, sirve para construir, diseñar algoritmos, que es la primera fase. Entonces es algo limitado, pero los conceptos son los mismos. Aquí en un lenguaje involucramos otros tipos de datos, pero los conceptos de tipo de datos es el mismo. Entonces aquí no hay ningún problema, aquí están los mismos tipos de datos de, de, de qué, de PCI, ¿sí? ¿Y qué tipos de datos tenemos? Tenemos datos numéricos, enteros, pero ya entero, cuando se va a hablar de entero, se coloca INT. Entero es integer, integer es en inglés es integer, ¿sí? Y se colocan las iniciales, INT. Real, que son los que tienen punto decimal, los que tienen parte decimal, allá se llaman, en inglés son float. Entonces nosotros vamos a hablar de float. Y ya vemos que el 12 es un entero y el 5.1 es un real o float. Las cadenas de caracteres. En inglés una cadena de caracteres es string. String. S-T-R-I-N-G. String es una cadena de caracteres, es un string. Y ahí hablamos en Python, utilizan las tres caracteres iniciales de string para representar, cuando vamos a hablar de un tipo, un dato de tipo cadena. ¿Sí? Hay unas funciones, así como en PCI habían funciones de cadena, acá hay funciones de cadena. Hay funciones que me permiten transformar la cadena, es decir, cambiar, digamos, no en su contenido, pero sí en su representación ya, en la parte visual, la primera, que permite, cuando estamos escribiendo texto, nos hablan de letra capital. La letra capital es la que ustedes han visto en los periódicos, en la revista, cuando comienza un artículo, que el primer carácter lo colocan en mayúscula y con un tamaño grande. Esa se refiere a letra capital. Entonces, hay una función que me permite a un texto eh, 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 colocarle una letra capital, es decir, la primera letra en mayúscula y las demás en minúscula. Eso. Entonces, ¿cómo funciona?
Colocamos esa palabra y entre paréntesis, como toda función, miren, acuérdense que una función sobre lo que va a tener efecto va entre paréntesis. Entonces colocamos capital, entre paréntesis y va la cadena. Va la cadena. ¿Eso qué va a pasar? Que el primer carácter va a estar en mayúscula y los demás en minúscula. Acuérdense en una función en PCIN, una que se llama mayúscula, en PCIN, mayúscula y minúscula. La mayúscula me permitía convertir el texto en mayúscula y la minúscula también, como su nombre lo indica. Acá lo hacemos con la palabra, solo es en inglés, mayúscula en inglés upper y entre paréntesis va, va la cadena y lower es para minúscula. Hay otra que hace el cambio. Esta siguiente cambia si el texto está en mayúscula, la pasa a minúscula, y si está en minúscula, lo pasa a mayúscula. Eso. Hay otra que se llama replay, ¿sí? Cambia una palabra por otra. Dentro de un texto, esta sí hace un cambio, ¿sí? Yo puedo buscar, acuérdense en Word cuando cambia, el buscar y reemplazar, este es como parecido al buscar y reemplazar, replay. Entonces tenemos el texto antiguo o el texto que vamos a reemplazar y nuevo se refiere por el texto por el cual lo vamos a reemplazar. Cambia una palabra por otra. Acuérdense, esas son funciones que hacen transformación sobre la cadena. Ahí está string, así se escribe string, transformación de cadena, ¿sí? Hay otras que sirven para el análisis. Acuérdense que se puede hacer con lo que nosotros escribimos, se pueden hacer análisis de texto. Estas son, le estoy colocando ejemplos, no son todas. Para análisis de texto tenemos que una que también existe en PCIN, que acuérdense que hay una función que se llama longitud. La función longitud nos permite ¿qué? Nos permite determinar la cantidad de caracteres, de letras o palabras, de letras, perdón, la cantidad de letras, ¿sí? Que hay en un texto. Find indica la posición de la subcadena, si no indica la posición de una subcadena, si no está devuelve, yo le puedo decir que en qué posición está determinada subcadena dentro de un texto. La otra es isLower, is de es. Indica si la cadena está en minúscula, y acuérdense en que lower es minúscula, isUpper indica si la cadena, eso lo podemos utilizar en una estructura de condición, la que vimos en lógica, que la estructura de condición, hay una que se llama así, eso. Tipo de dato lógico. Hay un tipo de dato lógico, ¿sí? Acuérdense, en PCIN los tipos de datos lógicos eran verdadero y falso. Aquí son los mismos, pero en inglés. Verdadero es true y false es falso, ¿sí? Son dos tipos de datos que tienen igual significado, ¿sí? Variable, ya dijimos que variable es un espacio de memoria al cual le asignamos un nombre y nos permite almacenar un dato. Las variables son espacios de memoria a la cual le asignamos un nombre y nos permite almacenar un dato. Digamos, X es una variable y le asignamos el dato que es 12. Ese igual significa asignar. Realmente no se debe leer igual, se debe leer asignar. En PCIN acuérdense que era asignar. Y acá tiene bastante validez. Hay una cosa importante. Acuérdense que en PCIN yo les sugería siempre declarar las variables. En Python no hay que declarar variables. Una cosa, no hay que declarar variables. Aunque yo aconsejo siempre aprender y tener claro que las variables hay que declararlas, porque hay lenguajes donde sí te exigen
Si tú trabajas con C# o trabajas con C++, te exige declarar variable. Te exige declarar variable. Hay que declarar variable. Entonces, si nosotros desde la base, desde la lógica, ya tenemos claro la parte de declaración de variables, no vamos a tener ningún problema. ¿Qué es lo que pasa con Python? Lo que pasa con Python es que él, de acuerdo al valor que se le asigne a la variable, el valor inicial, cuando hablábamos allá en algoritmo de inicialización, es decir, darle un valor a la variable, darle el primer valor a la variable, de acuerdo al valor que se le dé, él ya implícitamente le asigna un tipo, es decir, él hace ese trabajo por nosotros. Por eso no es necesario, porque el lenguaje hace. Si yo, supongamos, lo que tenemos ahí, a X le asigno 12, él automáticamente entiende que esa variable X es de tipo entero. Si le asigno 15.5, él asume que esa variable es de tipo real, float, entero y int, real, float. Si yo a esa variable le asigno a X igual a manzana, él asume que es cadena. Y si yo le asigno la palabra true, él asume que es una variable tipológica. Hay otra característica acá en Python que no está en PCInt y que no está en los otros lenguajes. En los otros lenguajes, por lo general, cuando yo declaro una variable, que en la mayoría hay que declararlo, yo declaro la variable y digo que va a almacenar, esa variable X va a almacenar un entero. Yo primero debo declarar, y después de declarar, de decirle que la variable se llama X y que va a contener datos de tipo entero, ahí sí le asigno el valor, un entero. Sí, es de simple lógica. No puedo asignarle un valor y después declarar la variable. La lógica me indica que primero hay que declarar la variable, hay que decir, declaro esta variable con el comando que sea, dependiendo del lenguaje, ¿sí? Hay lenguajes que, digamos, integer, hay unos que dicen de integer, como Visual Basic, ¿sí? Hablan de integer, y el orden en el que se declara es diferente. En C++ hablan de int, el nombre de la variable y el nombre de la variable. Y termina en punto y coma, la línea. Pero ¿qué es lo que yo le digo? Que esa variable, cuando yo declaro que va a contener, supongamos, un entero, durante todo mi programa va a contener ese entero. Va a contener entero. Ya la declaré que va a contener un dato de tipo entero. Y durante todo el programa va a contener el entero. Le tengo que asignar el valor entero. Si le asigno un valor de otro tipo, él me marca error. ¿Me va a marcar error? Tipo de dato no válido. ¿Por qué? Porque estoy esperando un entero y yo le estoy mandando un real. O le estoy mandando una cadena. O le estoy mandando un dato de tipo lógico. ¿Qué variedad hay en Python? En Python, una variable puede contener diferentes tipos de datos. Miren, ahí está el ejemplo. Supongamos que estamos escribiendo el programa y en una línea arriba le asignamos a X el valor 12. En ese momento, el lenguaje asume que esa variable es de tipo entero. Sigue ejecutando. Ese punto suspensivo quiere decir que hay más instrucciones. Sí, sigue ejecutando, pero si más adelante a X le asignan un valor de otro tipo, de ahí en adelante ya él asume que X es de tipo cadena. ¿Sí es correcto? Entonces, el tipo de datos durante la aplicación, durante el programa, puede variar. En otros lenguajes no. En otros lenguajes se apega a cómo fue declarada la variable. La variable fue declarada de tipo cadena y todo el tiempo va a ser de tipo cadena. Acá no. Acá no. Acá puede variar. Eso puede generar confusión, ¿sí? Pero esas son una de las características de Python.
Ya dijimos que Python, que una constante es un tipo de variable. Miren, entre comillas, se coloca ahí o lo coloca ahí porque a lo último no es un tipo de variable. ¿Por qué? Porque no, si nos vamos a la definición estricta, digamos, de lo que es una variable es algo que cambia. En una variable, por eso, variable es que cambia, constante no cambia. Entonces es como decir, entre comillas, que es un tipo de variable, ¿sí? Sí, lo cual no puede ser cambiada, entonces es como contradictorio, ¿sí? Pero es como para que entendamos, ¿sí? Es una variable en el sentido de que es un espacio de memoria donde le asignamos un valor, pero en el caso de la constante ese valor no puede cambiar. Ese valor no puede cambiar, como en una aplicación en la cual nosotros vamos a utilizar la constante pi, la constante que está definida pi, supongamos que vamos a calcular el área o el perímetro del círculo, pi r al cuadrado, 2 pi r, ¿sí? Que son el área y el perímetro, necesitamos utilizar esa constante. Entonces podemos definir eso como una constante. Ese espacio lo definimos como una constante. No podemos cambiar su valor. No podemos cambiar su valor. En el momento en el cual vamos a cambiar su valor, pues el sistema nos va a marcar un error. Vamos a hablar de los operadores, eso ya lo sabemos. Operadores son símbolos que me definen qué operación se va a llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, lo mismo, tenemos operadores matemáticos. Los operadores matemáticos son los que permiten desarrollar fórmulas matemáticas. Entonces hay operadores relacionales y hay operadores lógicos, lo mismo. ¿Cuáles son los operadores matemáticos que hay acá en Python? Los mismos, la suma, la resta, la multiplicación, la división. Aquí hay un operador matemático que no existe en PCIN, como es la división entera. ¿Qué hace la división entera? Cuando nos dividen, nos trae la parte entera de la división. Eso es. Y acuérdense, la potencia que allá era el gorrito, ¿sí? El gorrito, el acento circunflejo se llama. El gorrito, acá la potencia se indica con doble asterisco, no con el gorrito, sino doble asterisco. Y el módulo, el resto o el residuo es el porcentaje, lo mismo que en PCIN, el porcentaje. Acá no se utiliza porque en PCIN es porcentaje, o la palabra mo, ¿sí? Acá es solo porcentaje, ¿sí? El porcentaje indica eso. Operadores de relación, ¿sí? Los operadores de relación, ya dijimos, miren, operadores de relación, aquí ya aparecen los mismos, igual, diferente o distinto, mayor que, mayor o igual, menor que y menor o igual. Pero hay una particularidad en el igual. Entonces el igual es doble igual. Entonces, en una condición, igual tenemos que colocar el doble igual, porque el igual sencillo es para asignar. Acuérdense que asignar se refiere a la expresión que está a la izquierda, acuérdense, a la derecha en PCIN se le asigna a la variable que está a la izquierda. Y había una flechita que indicaba hacia variable. Sí, acá ya tiene, si tú vas a hablar de igualdad, tiene que ser con este. Si vas a hablar de diferente o distinto, vas a hablar con un signo de admiración, ¿sí? Un signo hacia abajo, y el igual. Y mayor o igual van a ser lo mismo. Operadores lógicos. En PCIN hablábamos de la letra Y representaba el operador, ¿sí? Y la O y la palabra no. Aquí va a ser diferente, pero tiene el mismo significado. En inglés I es AND, O es OR. Se utiliza AND o se utiliza el ampersand. Se utiliza OR, que es O, o se utiliza una barra, la barra que está abajo de la tecla, los que tienen portátil de la tecla escape, abajo hay una barrita, que en esa misma tecla tenemos como el símbolo de ¿qué? De grados, ¿sí? De grado, un círculo pequeño.
y hay una barrita, esa barrita es. Y la negación es no. Acuérdense de matemática, cuando nos hablan de las tablas en las cuales con esos operadores, cuando es AND es cuando los dos operandos son verdaderos, este y este. Cuando es OR es cuando uno de los operandos es verdadero o los dos son. Y cuando es no es de acuerdo al valor, si es verdadero se pasa a falso, si es falso se pasa a verdadero. Es básicamente eso. Ahí están operadores lógicos. Se escribe uno de los dos o el ampersand o la palabra AND. Se coloca la barrita o se coloca la palabra OR. En el caso que vamos a negar, pues sí colocamos no, no. Ya dijimos que una expresión es una combinación. Una expresión es como una fórmula. Una expresión, en el caso de una expresión matemática, es una fórmula. O puede ser una asignación, ¿sí? Y hemos visto, ya vimos que las expresiones pueden ser matemáticas. Las expresiones matemáticas son fórmulas. Hablemos de fórmulas. Aunque ahí esa expresión también no es una fórmula en la cual nosotros le estamos asignando a la variable x el número 4, pero es una expresión matemática. Pero donde está z, a z le asignamos la suma entre x y y, ese digamos que es una fórmula. Esas son expresiones matemáticas. Esas expresiones matemáticas se pueden ejecutar si los valores de esas variables son números. Las expresiones matemáticas se ejecutan con valores de tipo numérico y dan valores números, dan números. En el caso de las expresiones lógicas sirven para hacer comparaciones. Como x menor o igual que y. Ahí hay una expresión lógica, ¿sí? O x mayor que y. Ese if es sí condicional. Ese if, perdón, es sí. En inglés, el sí. El que nosotros vemos en PCIN, el sí. Sí, pero acuérdense que ese sí lo que está representando es una condición, ¿sí? If en inglés es sí, diferente al yes, que es cuando nosotros hacemos una afirmación, sí. Este es cuando vamos a preguntar. Entonces ahí estamos preguntando, sí, en Python vamos a colocar, en vez de colocar el sí, la palabra sí, que colocábamos en PCIN, ahí vamos a colocar el if, solo cambia. No hay más. If, después va la expresión lógica, ¿sí? X menor o igual que Y. Y después van a ir siempre en las estructuras que vamos a ver en Python. Después al final van a tener dos puntos. Y después vienen las acciones que se llevan a cabo si la evaluación es verdadera. Y después van a ver, eso lo vamos a ver, hay otra cláusula que en PCIN era si no, aquí es el ELSE, que significa si no, y van las acciones que se llevan a cabo si esa expresión al evaluarla es falsa. Pero lo importante ahora es entender que estas son expresiones lógicas. ¿Cuál es la expresión lógica? X menor o igual que Y. X mayor que Y. ¿Por qué son expresiones lógicas? Porque me dan como resultado un dato de tipo lógico. ¿Cuáles son los datos de tipo lógico? Pues verdadero o falso. Al evaluar esta condición me da o verdadero o falso, no me da un número. X menor o igual que Y queda o es verdadero o es falso. Aquí, en este caso que tenemos en la parte superior, X igual a 4 y Y igual a 2, Y le asignamos 2. Esa condición, si la evalúo, X menor o igual que Y, es falso. Porque X es 4, Y es 2 y X no es menor que igual que Y. Entonces se iría por el si no. En la otra condición, X mayor que Y. Si X es mayor que Y, entonces se iría
por el bloque que se ejecuta si la condición es verdadera. Es básicamente eso. La jerarquía con la cual se ejecutan, se evalúan las expresiones matemáticas, lo mismo que en PCI, ¿sí? Lo mismo. Primero las funciones, después lo que va entre paréntesis, después lo que va elevado, y ya el elevado, miren que cambia el gorrito por doble asterisco. Después al mismo nivel va a estar la multiplicación, la división entera y el módulo. Y por último, en el nivel más bajo de jerarquía está la suma y resta. Les coloco los mismos ejemplos para que vayan haciendo como la homologación, para que no vean que es totalmente diferente. Por eso les coloco los mismos ejemplos. ¿Cómo es ese proceso de jerarquía? De mayor a menor, es decir, que se ejecutan dentro de una expresión matemática, la parte que tenga, digamos, las funciones. Si hay una función se ejecuta primero, lo que está entre paréntesis, después la potencia y así sucesivamente. Y de izquierda a derecha, es decir, que si hay dos operadores con el mismo nivel de jerarquía, digamos, dentro de la expresión hay una multiplicación y hay una división más adelante, primero se ejecuta la que está más a la izquierda. Tenemos el mismo ejemplo que hicimos en PCI. Vamos a utilizar los mismos ejemplos para que ustedes vean la similitud. Para determinar las raíces reales de una ecuación de segundo grado. La ecuación de segundo grado ya sabemos que es del tipo ax al cuadrado más bx más c, ¿sí? Donde a, b y c van a ser las constantes que en un momento dado nosotros vamos a capturar, ¿sí? Y vamos a determinar el valor de x1, x2, que son las raíces. Ese tipo de ecuaciones ya tienen una fórmula para determinar el valor de sus raíces. Entonces es igual a menos b más raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac dividido entre 2 por a. Esa es una raíz, menos b más, y otra raíz es menos b menos y todo lo demás. Esa expresión, así como está allí, esa expresión matemática, se la tenemos que convertir a una expresión algorítmica, que tenga el mismo significado para que pueda hacer la operación correctamente. Entonces ahí está la representación que ya hicimos en PCI de cómo se debe escribir, siguiendo esta jerarquía que es la misma que se aplica en PCI. Ahí hicimos unos ejemplos en PCI. Y vamos a mirar una cosa importante. Hoy vamos a ver teoría, porque mañana vamos a practicar. En el algoritmo retomamos, y yo ya creo que eso ya debe ser, ustedes lo deben saber ya de memoria, porque lo hemos repetido muchas veces. En un algoritmo tenemos tres elementos: entrada, proceso y salida. Entrada, proceso y salida. Y las entradas se realizan allá con un comando que se llama leer. Y la salida la realizamos con un comando que se llama escribir. En Python también hay entrada y hay salida. Las entradas son los datos que necesitaba el programa y la salida es para mostrar los resultados. ¿Cuál comando se utiliza para ingresar? Los datos, input es entrada, input. Y salida es print, no output, porque uno podría decir, no, entrada es input y salida es output. Out es de salida, fuera, out. In es de dentro. Input, entrar, print, salir. Entonces miren cómo es de sencillo. Acá en la entrada
Usted no es como en PCInt que primero colocaban un escribir y después un leer. No, acá no es necesario. Porque aquí el comando es input y entre paréntesis colocamos de una vez el texto que le estamos solicitando. Y eso se lo asignamos directamente a la variable. Allá era leer y el nombre de la variable. Acá es la variable igual input, ingrese el dato de entrada. Input es una función. Por ser una función, su argumento va entre paréntesis. ¿Y cuál es el argumento? El texto a través del cual tú solicitas el dato. Hay una cosa importante que quiero que anoten, para evitar que se les presenten los errores, y los errores sean, ustedes traten de corregir y el error persista. ¿Por qué? Porque los datos que ustedes siempre ingresen a través de input, a través del comando de la función input, son datos de tipo cadena. Son datos de tipo cadena. Así sea un número, si lo ingresa, es un dato de tipo cadena. Pero si quieres ingresar un dato entero, entonces tienes que anteponerle una función, otra función, que como indica, ya les indiqué, int representa entero. En este caso, int lo que le está diciendo es que ese dato, que es un número, pero que por el comando input está como en formato cadena, después de ingresarlo, se lo convierta a entero. Le convierta a formato de entero. Repito, todos los datos que ustedes ingresen con el comando input, que es el comando con el cual se van a ingresar los datos, input, si es un dato de tipo entero, le deben anteponer otra función que se llama entero, int. Si es real, le deben anteponer float. Acuérdense que ya les dije que float, F-L-O-A-T, significa que es real. Entonces, todo entra como cadena, lo convierte a real. Si es una cadena, no es necesario porque va en formato cadena, entonces no le tengo que colocar str, porque ya dije, con input todo lo que ingresan ingresa en formato cadena. Y si es lógico, entonces colocamos la palabra bol, B-O-O-L, booleano, de booleano. ¿Sí? Entonces miren, aquí por lo menos, a entrada no necesito, es una variable, no necesito inicializarla, no necesito declararla, perdón, sino que al darle este valor entero, él asume que entrada es entero y ya puede hacer una operación, ¿sí? Multiplico el valor de esa variable, ese número que me ingresaron por 2 y se lo asigno a una variable que se llama salida, la cual no necesito declararla, sino que al ella recibir el resultado de esta operación de entrada por 2, de acuerdo al dato, él va a definir el tipo. De acuerdo al dato, el resultado va a definir el tipo. Aquí, como entrada es entero y lo multiplica por otro entero, pero por consiguiente eso va a dar como resultado un entero, es decir, que salida también va a ser un entero. Parecido a PCInt, ¿cómo es la salida? La salida es con print. Print, ¿sí? Print y esta, entre comillas, coloco un texto, entre comillas, entre print, paréntesis, y separado por coma van los diferentes elementos que yo voy a mostrar. En otras palabras, en palabras sencillas. Si voy a mostrar un texto, el texto va entre comillas, y si voy a mostrar después del texto el valor de una variable, va separado por coma. Y si quiero mostrar otras variables, van separados por coma, sencillo. Y el comando se llama print. Algo importante que también deben anotar. Todos los comandos van en minúscula. PCInt es sensible a mayúscula y minúscula. ¿A qué se refiere ser sensible a mayúscula y minúscula? Es que una letra
en mayúscula o una palabra es diferente a la misma palabra o letra en minúscula. Eso aplica a las variables. Si tú defines esa variable entrada en minúscula, es diferente a entrada en mayúscula. O es diferente a entrada que comienza con la letra capital, con la E en mayúscula. Son diferentes. Entonces ahí es otra cosa que ustedes deben tener en cuenta, porque si no, se le puede presentar error, porque te dice que esa variable no existe. Esa variable no está dentro del contexto actual. Puede decir contexto actual. Eso lo tenemos que... ¿Por qué? Porque está definida, está allá arriba, hicimos referencia a ella con un nombre en minúscula, y acá estamos haciendo referencia en mayúscula o un carácter en mayúscula o cualquier cosa. Exactamente cómo la definimos, la debemos referenciar más adelante, con ese mismo. Si no, él asume que es otra variable. Él asume que es otra variable. Eso es importante tenerlo en cuenta. Aquí viene una cosa que ya es diferente. Son estructuras de datos más complejas. Un dato de tipo entero es una estructura de datos simple. Un dato de tipo real, un dato de tipo cadena, un dato de tipo lógico. Son estructuras de datos, ¿sí? Son estructuras de datos, ¿sí? Ahí se almacena un dato, pero son estructuras simples porque almacenan un solo dato. Ahora vamos a ver estructuras más complejas, como en el caso de PCI, los vectores y las matrices, porque en un vector en una variable yo puedo almacenar varios datos, claro, y en una matriz también. La matriz A de 3 por 4 contiene 3 filas por 4 columnas. 3 por 4 quiere decir que hay 12 datos. 3 por 4, 12. Hay 12 datos, 12 elementos. ¿Sí o no? Igual el vector que tiene tamaño 10. Hay 10 elementos. ¿Sí? Pero esos 10 elementos están en una variable que se llama A o se llama B, o el nombre que ustedes en un momento dado hayan dispuesto. ¿Sí? Eso es importante. Entonces, como les digo, hasta ahora las variables que hemos utilizado solo pueden almacenar un solo dato. Un solo dato, un solo dato. Pero en esta estructura vamos a tener, en esta estructura, las listas, las tuplas y los diccionarios, vamos a tener varios datos. Y una cosa particular, que vamos a tener datos de diferentes tipos. Podemos tener datos de diferentes tipos. Es decir, que en esa lista podemos tener datos de diferentes tipos. Que en el caso de PCI, que nosotros hablamos allá de vectores, todos los datos debían ser del mismo tipo, porque acuérdense que cuando definíamos los vectores, primero teníamos que declarar de qué tipo eran. Acá no, acá las listas, ¿sí?, pueden tener datos de diferentes tipos. Y las tuplas. Y hay otro que se llama diccionario. Un diccionario es como un diccionario en el cual una variable y un valor, ¿sí? Vamos a tener el concepto de variable y valor. Pero eso, ¿cómo se come? Decimos que las listas son mutables. ¿En qué significa la palabra mutable? En que su contenido lo podemos cambiar. En el caso de las tuplas, no. En el caso de los diccionarios, también podemos cambiar sus valores. Sus valores. ¿Sí? Bueno, entonces miremos esto. En Python, las listas son estructuras de datos que nos permiten almacenar varios datos en una sola variable, ya les dije. Con la peculiaridad de que los datos pueden ser de diferentes tipos. Y estos pueden ser modificables, ya les dije eso, pueden ser de diferentes tipos y pueden ser modificables. Y ahí aplican conceptos que son mutables. Miremos la sintaxis de una lista. Mi lista, le asigno y utilizamos el corchete. El corchete indica que esa es una lista. Y esa lista tiene 4 valores. Tiene hola, que es un dato de tipo cadena,
Las cadenas pueden ir en comillas simples o comillas dobles, no hay problema. Los datos van separados por coma. Un dato es hola, de tipo cadena. Un dato es número 2, de tipo entero, int. Un dato es false, de tipo booleano. Y un dato es 10.5, el punto, se utiliza el punto, no la coma es separación, para que lo tengan bien claro. 10.5 es un tipo float o real. Float, ahí tenemos los 4 tipos de datos. ¿Cómo tengo acceso a los datos? A los datos tengo acceso a través de un índice. Un índice, así como en PCN. Un índice que me indica la posición. Y la posición es un dato entero. Entonces, miren, más abajo tengo el ejemplo en el cual digo, utilizo el comando print, que es para mostrar, para la salida, y entre paréntesis coloco mi lista, ¿sí? El nombre de la lista, que es mi lista, y entre corchete coloco el 0. Eso indica que quiero imprimir el primer elemento, que es hola. Acuérdense en que los índices aquí, así como en PCIN, los elementos tienen una ubicación y la ubicación se empieza a numerar desde el 0. Es decir, hola está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el otro elemento está en la posición 2 y el último elemento está en la posición 3. En la posición 3, posición, que es diferente a la longitud de la lista. Si a mí me hablan de la longitud de la lista, me están pidiendo el número de elementos de la lista. ¿Y cuántos son los elementos de esa lista? 4. Pero el último elemento está en la posición 3. Y el primer elemento está en la posición 0. No se enreden ahí. No se enreden ahí. Es como esa lista, hagan de cuenta, en el caso de ustedes que estudian ingeniería civil, es un edificio de 4 pisos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la numeración de los pisos, el primero lo numeran como 0, el segundo como 1, el tercero como 2 y el cuarto como 3. Es numeración. ¿Para qué? Para hacer referencia. Cuando yo me voy a hacer referencia al primer piso, hablo de 0. Cuando hago referencia al segundo piso, hablo de 1. Cuando hago referencia al tercer piso, hablo de 2. Y cuando hago referencia al cuarto piso, hablo de 3. Pero si me preguntan cuántos pisos tiene ese edificio, pues tiene 4. No voy a decir que tiene 3. Pero el 3 hace referencia al piso 4. Si yo coloco dentro del código y coloco edificio entre corchete 4 y tiene 4 pisos, me va a marcar un error, porque estoy haciendo referencia a un piso que no existe, porque el cuarto se hace referencia con 3. Entonces, eso siempre lo he recalcado, para que no vayan a tener ese tipo de errores. Digo, en la parte inferior, como podemos ver, la posición de los elementos empiezan en 0. La posición, ¿sí? O la referencia de los elementos, ¿sí? Sería más adecuado, la referencia o la ubicación de los elementos parte de 0, ¿sí? El primer elemento es el elemento 0, que corresponde al valor hola. El segundo elemento se hace referencia con 1, con el índice 1. ¿Sí? ¿Por qué se utilizan índices? Porque son varios datos que están bajo una misma variable. Entonces no puedo decir A. Si digo A en Python, hago referencia, él me va a imprimir todos los valores, todos los elementos. Pero cuando voy a hacer específicamente a un elemento, pues entre corchetes coloco el número que corresponde a ese elemento, partiendo de 0. Partiendo de 0. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Hay unas funciones que aplican a lista, es decir, código ya construido que nos facilita la programación con las cuales hacemos operaciones con las listas. ¿Qué tipo de operaciones? Como hemos dicho, las listas son mutables. Hemos dicho que las listas son mutables. Vuelvo y repito, ¿a qué se refiere a mutable? Se refiere a que su contenido lo puedo cambiar. ¿Su contenido lo puedo cambiar en qué sentido? En que puedo cambiar el valor de los elementos.
O puedo agregar más elementos. ¿Sí? Ahí estoy cambiando. Cuando le cambio el valor a un elemento de la lista, estoy cambiando la lista. Y cuando le agrego, también la estoy cambiando. En eso consiste que es mutable, esa propiedad que es mutable. Se puede modificar. Mutable, digan que es modificable, en otras palabras. Y append en inglés. Ustedes ya han visto inglés y vieron 17 años de inglés, 11 años en el colegio, en la primaria y en la secundaria. Ya esto lo conocen. Append es añadir. Append es añadir o pegar en inglés. Append. Añade un elemento al final de la lista. Es decir, que yo en esta lista que tengo de ejemplo, hola, 2 falso y 10, si añado otro elemento va a quedar después del 10.5. ¿Y qué utilizo? La función append. ¿Y cómo la utilizo? Coloco mi lista.append, lista.append, ¿sí? Y entre paréntesis, miren que append va después entre paréntesis el elemento que voy a agregar. ¿Sí? Ya. Clear en inglés, en español es limpiar. ¿Sí? Clear, limpiar. Hay algo que se llama, no sé si es un champú, no sé, body clear, algo así. Body es cuerpo y clear es limpiar. ¿Será champú? Porque body es cuerpo, no cabello. Bueno, no sé, pero yo he escuchado body clear, limpiar, que es diferente a borrar. Pero en términos generales, pues sí, en ciertas cosas aplica lo mismo, ¿sí? Eraser es borrar, borrador. ¿Sí? Erase es borrar, el verbo borrar. Clear es limpiar. Elimina todos los elementos de una lista. ¿Sí? Extender, unir. Une una lista a otra. Extend es extender. ¿Sí? Inserta un elemento a la lista en un índice específico. Acuérdense que append añade al final, pero insert es insertar, abrir un espacio. Entonces yo le puedo decir en el elemento de la posición tal, agrégueme este elemento. Post extrae el último elemento de la lista, el último elemento, ¿sí? Yo le puedo decir. Remove borra, este ya es borra el primer elemento de la lista cuyo valor concuerda con que el que indicamos, ¿sí? Ahí entre remove colocamos el elemento, el valor que queremos que busque en la lista y lo borre. Todo eso lo vamos a hacer. Reverse es básicamente, le cambia el orden, ¿sí? Le cambia el orden a la lista de sus elementos. Y sort, que es ordenar, este ordena, pero de acuerdo a los valores. El anterior lo que hace es que el último elemento lo coloca de primero y el primer elemento lo coloca de último. Pero eso no quiere decir que va a tener un orden, porque yo puedo tener como primer elemento el 2 y como el segundo elemento el 0 y como el tercer elemento el menos 10. Eso está desordenado. Cuando yo le aplique el reversar, es básicamente que el menos 1 queda el primero, ¿sí? Y el primero queda de último, ¿sí? Mientras el sort sí ordena de menor a mayor. Miren, hay un ejemplo, tupla. Mi tupla, hola, 7.4, true y 100. Para acceder al elemento número 1, le coloco print, entre paréntesis, mi tupla. Miren, el nombre tiene que ser igual. Y entre corchete va el índice, es 1. La posición 1, en la posición 1 está el valor 7.4. Otras funciones de tupla, longitud de la tupla. Longitud de la tupla, lo que allá hablamos en PCI era... no, aquí estamos hablando de tuplas, perdón, me pasé. Estaba hablando de funciones, de lista, perdón. Pero acá estamos hablando de tupla, perdón. Las tuplas es otra estructura de datos, ¿sí? Se llaman tuplas. ¿Cuál es la diferencia? Que sus valores no pueden ser modificados. Sus valores no pueden ser modificados.
Y en el caso de las tuplas, cuando yo la defino, ¿cómo sé que es una tupla y no es una lista? Porque sus elementos van entre paréntesis. Miren en el caso de la lista, me vuelvo a la lista. Miren en la definición de la lista. ¿Sí? Y va ¿qué? Entre corchetes. ¿Esos son corchetes? Sí, son corchetes. Eso diferencia. ¿Sí? Si los elementos van entre corchetes, se refiere a una lista. Si los elementos van entre paréntesis, se refiere a una tupla. ¿Cuál es la diferencia? Entre las listas son mutables, son modificables. Entre las listas son modificables, las tuplas no. Entonces yo defino una tupla así, ¿sí? Hago referencia como la lista, ¿sí? A un elemento a través de su posición, pero yo no puedo agregar ni puedo modificar el valor de un elemento, ¿sí? Esa es la diferencia. Por eso, aquí cuando vemos las funciones, no aparece el APE, por simple lógica, porque no puede ser modificado. No aparece el insert y no aparece. Aparecen estas tres. Longitud. Lem es longitud. Longitud. Entre paréntesis va el nombre de la tupla, entonces me da la longitud de la tupla. Esa longitud que es, pues un dato de tipo numérico, porque me va a decir la longitud es 10, quiere decir que tiene 10 elementos. O la longitud es 3, quiere decir que tiene 3 elementos. Index, y sirve para buscar un elemento y saber su posición. Sirve para buscar un elemento de la tupla, si existe ese elemento, y me indica su posición en la tupla. Y count sirve para contar cuántas veces aparece un elemento en una tupla. Entonces, yo puedo tener el número 5 4 veces, y yo le puedo decir con 5, y él me va a decir 4 veces. Eso que se parece sencillo y parece como sin importancia, tiene gran importancia cuando nosotros estamos desarrollando las aplicaciones, porque eso nos ahorra mucho código. Esas funciones nos ahorran. Si lo tuviéramos que hacer por nuestra propia cuenta, sería mucho código. Esa es las ventajas de las funciones. Y Python trae muchas funciones ya desarrolladas, muchas funcionalidades, y eso es básicamente las funciones se utilizan solo haciendo referencia a la función y mandándole lo que necesita la función para trabajar y listo. Eso es todo. Vemos el otro tipo de datos. El otro tipo de datos se llama diccionario. Los diccionarios son tipos de datos, son estructuras de datos complejas. ¿Sí? Son estructuras de datos complejas que nos permiten almacenar un conjunto de pares de datos. Ese par de datos está conformado por uno que se llama clave y otro que se llama valor. La clave y el valor de esa clave. ¿Sí? Siendo esa clave única. Esa clave es única. ¿Sí? Como siempre las claves son únicas. ¿Sí? Dentro del diccionario no pueden haber la misma clave, no pueden haber claves repetidas. ¿Cómo se define un diccionario? Un diccionario se define ¿entre qué? Ese símbolo, ¿cuál es? Entre llaves. Entre llaves. Entre llaves. Y después viene la clave, 2 puntos y el valor. Ya hemos dicho la separación de los elementos es con coma. Clave, valor. Clave, valor. Y esos datos pueden ser de cualquier tipo. La primer clave es tipo cadena, miren, va entre comillas sencillas. La segunda clave, que es animal, siempre los elementos están separados por coma. ¿Cuáles son las claves aquí? Hay una que se llama clave 1, hay otra que se llama animal y hay otra clave que es el 2. Son 3 claves. El valor de clave 1 es valor 1, que es de tipo cadena. El valor de la clave animal es perro, que es de tipo cadena. Y el valor del 2 es falso, que es de tipo booleano. ¿Sí? Los diccionarios van definidos entre llaves. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y cada elemento está constituido por la combinación de clave-valor. Clave-valor. Listo.
¿Cómo hago referencia al valor de una clave? Pues el nombre del diccionario y entre corchetes, como siempre, va la clave. Entonces, si yo digo mi diccionario, y entre corchetes, animal así como está definido, él me va a sacar como resultado perro. Sí, me va a mostrar perro porque además, miren, ese es el valor de la clave animal. Y además yo estoy utilizando un comando de salida que se llama print. Print y entre paréntesis una función, lo que yo quiero que me visualice. Eso es sencillo. En el otro, estoy pidiendo que me visualice el valor de la clave 2. Visualíceme el valor de la clave 2, ¿sí? De mi diccionario. Entonces me va a mostrar false. Listo. Continuemos. Miremos este ejemplo, en el cual tenemos, definimos ese diccionario, jugadores. Y la clave 1 tiene como valor Ospina. La clave 9 tiene valor Falcao. La clave 10 tiene valor James. Y la clave 9 tiene valor Zapata. Hemos dicho que el diccionario no permite que la clave esté repetida. Miren que la clave 9 está repetida. ¿Sí? Él no lo permite ¿en qué sentido? En que si tú defines así, él no te va a marcar error. ¿Qué es lo que pasa? Que él, cuando lo defines, después, como es de izquierda a derecha, él asigna a 1 el valor Ospina, a 9 Falcao, a 10 James. Cuando de nuevo le asignamos a 9, cuando asignamos a 9 Zapata, quiere decir que ya desaparece el valor Falcao, es como si estuviéramos reemplazando y ya termina el valor de la clave 9, realmente va a ser Zapata. Si yo hago la impresión, si le digo visualíceme del diccionario jugadores, la clave, el valor del elemento que tiene, el valor del elemento que tiene clave 9, él me va a imprimir Zapata, no me va a imprimir Falcao. ¿Por qué? Porque ya reemplazo ese valor de Falcao por Zapata. Listo. Ahora vamos a ver funciones de los diccionarios. Todo esto lo vamos a hacer ejercicio. La primera, get, entre paréntesis, clave, busca un elemento a partir de su clave. Y si no lo encuentra, devuelve. Ese no es un tipo. Ahí digamos none en inglés es nada. También nothing. Pero este es nada. Es decir, si no lo encuentra, devuelve un valor nada. ¿Sí? Un valor nada. Eso. Kate, devuelve Kate, kit, se lee kit en inglés, es llaves. Devuelve una lista con las llaves del diccionario. ¿Sí? Estas son las llaves. Si yo quiero saber todas las llaves del diccionario, utilizo esa función y me va a extraer todas las llaves. Si yo dijera, supongamos, jugadores.kit, entonces me va a traer como resultado el 1, el 9 y el 10, que son las llaves. Las Profe, ahí dice llave o clave. Usted está diciendo llave y dice clave. Sí, significa, una llave es una clave, una llave de la puerta significa llave, pero también se puede tener como clave, pero es llave también, llave. Una llave, si usted busca en inglés, es llave. Y la llave de una puerta, en términos generales, es una clave. Si no la tenemos, pues no podemos abrir la puerta. ¿Sí? Sí, que es llave o clave. Lo mismo. La otra son valores. Me devuelve valores, devuelve una lista con los valores del diccionario, igual.
Si yo digo jugadores.palues, entonces me va a sacar Ospina, James y Zapata. James y Zapata. Así de sencillo. Ítems. Ítems. Genera una lista. Miren, habla de lista. Devuelven es lista. Es decir, la lista que va a devolver viene entre corchete y los elementos que va a devolver van a venir separados por coma. Genera una lista en clave y valor de los registros del diccionario. Entonces me devuelve una lista con las claves y los valores. Y clear realmente significa que si vamos al significado exacto, clear es limpiar. Pero ahí colocamos borrar. Limpiar es como cuando yo digo limpio el tablero, ¿sí? Pero también la gente entiende como borrar el tablero. Borra todos los registros, borra todos los elementos de un diccionario. Borra todos los elementos de un diccionario. Ese yo voy a borrar. Lista, todo lo... Vamos a mirar otra cosa que ya vimos en PCI, en lógica, en la parte de lógica. Vamos a ver las estructuras de control. Las estructuras que nosotros dijimos, hay estructuras de condición y hay estructuras de iteración. Estructuras de condición son las que me permiten evaluar una expresión. ¿Y cómo la evalúo? En PCI nosotros hablábamos de el sí, entonces, y hablábamos de una estructura que se llamaba según. Acá nosotros vamos a utilizar solo una estructura. Acá no está implementado la estructura según. Está implementado la estructura sí, if, la que vimos allá en el ejemplo de expresiones lógicas, if y f. Y esa estructura queda como resultado verdadero o falso. Y hay en PCI nosotros vimos 3 estructuras de repetición que me permiten repetir un bloque de instrucciones. ¿Cuáles eran? El para, el mientras y el repetir hasta que. Acá solo hay 2. El para, que para en inglés es for, y el mientras, que en inglés es el while. El repetir no está implementado. Si queremos evaluar, el repetir lo utilizábamos para evaluar las entradas, los datos que estuvieran dentro de un intervalo, dentro del intervalo que está definido para ese dato. Acá la tenemos que implementar, ese repetir lo tenemos que implementar con un mientras. Tenemos que implementarlo con eso. Vamos a verlo con más detalle. Supongamos que esto, lo que pasa en la vida cotidiana. Supongamos que, ahí me toca corregir. Por lo menos, si el semáforo está en verde, si es igual a verde, entonces nosotros podemos cruzar la calle. ¿Sí? Podemos cruzar la calle. ¿Sí? Podemos cruzar la calle. Si no está en verde, el si no es el else. Entonces debemos esperar. Ese es un ejemplo claro. Si está en verde, cruzamos la calle. Y si está en rojo, debemos esperar. ¿Qué cambia? Allá dice, empecé en sí. Acá dice if. La condición. Allá el igual es con un solo signo. Acá el igual es con doble igual. Allá dice después de la condición lógica, entonces. Acá después de la condición lógica colocamos 2 puntos. Y listo. Algo que es necesario en Python es que, supongamos, al evaluar esto, si está en el semáforo en verde, se va a ejecutar la instrucción print. Print, cruzar la calle. Va a mostrar en pantalla la palabra cruzar la calle. Y si hay más instrucciones, pues ahí abajo, antes del else. Pero hay una cosa importante. Eso debe ir indentado. Debe ir con una sangría. Y esa sangría son 4 espacios, obligatoriamente 4 espacios que hay que dejar.
Si ustedes no colocan eso así, él les va a marcar un error. ¿Sí? O él les va a marcar un error. ¿Por qué? Porque los bloques se hacen con indentación. Porque después del if puede venir otra instrucción. Entonces la otra instrucción viene al nivel del else. ¿Cómo yo sé que esto hace parte de una estructura? Porque va indentado. Hay lenguajes de programación donde utilizan llave. En C++ utilizan llave. En Java utilizan llave. En JavaScript utilizan llave. ¿Sí? Acá hay que indentar. La indentación indica esto hace parte de esto que está por fuera. Eso hay que tenerlo claro. Ahora vemos estructura de iteración. Eso ya lo vimos en PCI, la estructura de iteración, que me permiten ejecutar un bloque de código siempre y cuando se cumpla una condición. Si se cumple una condición, se ejecuta ese bloque. Si no se cumple ya, pues ya se sale del bloque. Se sale el bloque. Cuando no se cumpla, se sale el bloque. Esa es básicamente cómo funciona. ¿Sí? Toda esta estructura. Mientras, y viene la condición. Mientras, y viene la condición. Y esa condición debe ser verdadera para que se ejecute ese bloque. ¿Sí? Cuando esa condición, y cada vez que se ejecuta el bloque, él viene y evalúa si la condición todavía es verdadera, y si es verdadera sigue ejecutando y sigue ejecutando. Es como si yo dijera, mientras llueve se está desarrollando esta actividad, vamos a desarrollar esta actividad mientras llueve, y estamos desarrollando esa actividad y estamos monitoreando si todavía está lloviendo. Cuando para la lluvia ya termina de ejecutar esa actividad y ya procedemos a ejecutar otra actividad. Eso es básicamente, mientras la condición se cumpla. El otro es el para el valor de una variable esté entre un intervalo. Allá decíamos para una variable tal, desde tal valor hasta tal valor, y se vaya incrementando en tal valor. Eso no tiene problema. Ahí le hago la similitud, el while, que es el mientras, y significa igualmente mientras. Y el for, la palabra for, y es para. Miren que las instrucciones van en minúscula. Importante, todas las instrucciones van en minúscula. Y no es que inician en mayúscula y no. Todo es en minúscula, para los que lo tengan claro. ¿Qué es eso? Una regla de ese lenguaje. ¿Quién la colocó? El que lo desarrolló inicialmente, que se llama Guido van Rossum. Ese fue ese señor. ¿Sí? Él colocó, cada lenguaje tiene sus reglas. Es como los idiomas tienen sus reglas, a través del cual se construyen oraciones. ¿Sí? Un idioma tiene un alfabeto y tiene, ¿qué? Y tiene una sintaxis, ¿sí? Y tiene una semántica. Eso mismo aplica acá. Pero por eso se llama lenguaje de programación. Para programar. ¿Sí? ¿Sí? Y es como los idiomas. Estos lenguajes sirven para comunicarse con la máquina. Los idiomas sirven para comunicarnos las personas. Las personas. Y a veces, para hablar, para poderse comunicar dos personas, necesitan un intérprete. Acá también hablamos inicialmente de un intérprete, que es el medio que permite comunicar las personas con la máquina. Debe haber un intérprete porque el lenguaje que utiliza la persona para programar es diferente al lenguaje que entiende la máquina. Entonces el intérprete, ¿qué es lo que hace? Va convirtiendo esas instrucciones que están en el lenguaje de la persona al lenguaje de la máquina. Hay que convertírselo porque la máquina es la que va a ejecutar la operación. Es básicamente eso. Eso no tiene dificultad, y menos para ingenieros como ustedes. Listo. ¿Qué es iteración? Estructuras iterativas. Son estructuras que me permiten que se repita un bloque de instrucción siempre y cuando se cumpla una condición. ¿Sí? Eso. Vamos a mirar esto aplicado a Python. Ya lo vimos aplicado a PCI. Vamos a verlo aplicado a Python. Acá, como les dije, está el while, el mientras, y el for, el para. No está
el repetir hasta no está implementado en Python. ¿Qué quiere decir? Que lo que hacemos con repetir hasta en PCInt, acá realmente nosotros lo implementamos ¿con qué? Con while. Con while, porque con el para no. Con el para no, el para tiene otra cosita diferente. Aquí viene otra figurita, que son iteradores. Iteradores. Ahí me toca corregir la diapositiva, porque hay una inconsistencia. Pero para hablar de iteradores, yo le quiero primero volver a lo que son tupla, a lo que son lista y a lo que son diccionarios. ¿Qué pasa con ellos? Hemos dicho que son estructuras en las cuales se tienen varios datos. Una lista puede contener uno o más datos. ¿Sí? ¿Cómo sé que es una lista? Porque cuando le asigno el valor, va entre corchetes. Yo puedo asignar x igual a 10. Ese no es una lista, ese es una variable de tipo entero. Pero si digo x igual o con el signo igual y entre corchete 10, ese ya es una lista. ¿Sí? Es diferente. Usted puede tener uno o más. Listo. Cada uno de esos elementos va separado por coma. Igual en la tupla, diferencia en que está definido entre paréntesis. Y el diccionario que va entre llave y que, a diferencia de la tupla y la lista, tiene los componentes de los elementos son una clave y un valor. Estas estructuras también se llaman secuencias, porque tienen secuencias de datos, de elementos. Tiene una secuencia de elementos. ¿Sí? Otra estructura que también se tiene como una secuencia son los datos de tipo cadena. Las cadenas, porque cada elemento hace referencia a una cadena. Cada elemento es un eslabón y yo puedo recorrer. Lo que yo quiero decir es que yo puedo recorrer esas estructuras. Yo puedo recorrer una cadena, yo puedo recorrer una lista, yo puedo recorrerla automáticamente. ¿Y cómo lo recorro? A través de un elemento que se llama un iterador. Un iterador, aquí está malo, me toca corregir. Un iterador es como una variable que me permite recorrer una secuencia. Un iterador es una variable con la cual yo puedo recorrer una lista, una tupla, una cadena de caracteres o un diccionario. ¿Sí? Listo. Ahora miramos esa función que está allí. Aquí quedó como entre metida. Entonces aquí está el while. Volvamos al while. Ahora después miramos el iterador, que eso aplica más que todo en el for. Aquí tenemos, miren, defino una variable que se llama año, digamos para el while. Año es una variable de tipo ¿qué? Entero, 2001. ¿Sí? Y utilizo una estructura while. Entonces while y viene la condición. Mientras que el valor de la variable año sea menor o igual que 2012. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir informe del año y el año, es decir, que va a empezar informe del año 2001. E incrementa el valor de año en 1, entonces ya va a ser 2002. Y va a imprimir en la siguiente iteración, en la segunda, informe del año 2002. Y así sucesivamente. Va a ir incrementando el valor de la variable y va a llegar al año 2012. Como se sigue cumpliendo la condición, es decir, que sea menor o igual, en el 2012 va a imprimir informe del año 2012. Incrementa en 1 y ya vale 2013. Entonces ya no se cumple la condición. 2013 no es menor o igual que 2012, entonces se va a salir de esa estructura. Ese es un ejemplo del while. El for.
El for, aquí es el iterador. Le toca organizar esa diapositiva para que queden en su posición. Entonces, aquí aplica el iterador. En las estructuras de repetición. ¿Sí? Tengo una lista. Miren que está definida entre corchetes. ¿Y qué valores tiene? Juan, Antonio, Pedro y Herminio. ¿Sí? Tiene 4 elementos. 4 elementos. ¿Cómo recorro? ¿Cómo la puedo recorrer? Puedo con un for para, coloco la variable nombre, que es el iterador. Este va a ser el iterador. El que me va a permitir, un iterador es una variable que me permite recorrer una secuencia. Y en ese caso la secuencia es una lista. ¿Sí? In en inglés significa en. On significa en. Y at significa en. Son 3 palabras que tienen el mismo significado en español, pero se utilizan en contextos diferentes. El in es dentro, el on es sobre. ¿Sí? Sobre. On the table está sobre la mesa. In es dentro. Entonces, ¿aquí qué está diciendo? Que para la variable nombre dentro de la lista, mi lista. Entonces, con esta variable, cada vez que él haga una iteración, se va a ubicar en uno de estos elementos. Miren cómo es de fácil. En otro lenguaje es difícil esto. Si yo quiero que me muestre el contenido de mi lista, entonces digo para nombre, una variable con cualquier nombre, y aquí nombre porque se hace referencia en la lista a nombre, en mi lista. Y cuando ejecute cada print va a mostrar un nombre, porque en cada iteración este iterador que se llama nombre va a irse posicionando en cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, una forma de yo mostrar los elementos de una lista. Uno a uno, uno en cada línea. ¿Sí? Aunque si yo digo print mi lista, él me muestra igual todos los elementos. Pero es básicamente para mirar el concepto del iterador. Dejemos allí porque ya venimos con funciones. Entonces hagamos ejercicio. Mañana hacemos ejercicio hasta acá. Y las funciones son lo mismo que vimos allá ¿en qué? Que vimos allá en PCIN sobre los subprocesos. Entonces, los subprocesos o los subalgoritmos, acá son funciones. Acá se llama funciones. Es decir, la aplicación, dividirla, ¿sí? En elementos, divido en pedazos que desarrollen una actividad, una subtarea. Esas funciones son las mismas que vienen. La print es una función, input es una función, pero esas son funciones que vienen ya involucradas dentro del lenguaje. Estas son funciones que yo puedo crear, que me facilitan la tarea de programación. Entonces, muchachos, para mañana vamos a empezar a hacer ejercicio. Vuelvan como mañana en la tarde vamos a hacer el parcial. O si no, lo hacemos en la mañana, pero si lo hacemos en la tarde, tenemos clase en la mañana. Y si lo hacemos en la mañana, ustedes verán a las 6 de la mañana. Profe. Sí. Lo que pasa es que yo le quería decir algo. Lo que pasa es que yo tengo 3 parciales. Si me querías, entonces no me digas, porque si me querías decir, o me vas a decir. No, le iba a decir ya, y aquí le estoy diciendo. Ajá. Lo que pasa es que tengo 3 parciales para el día de mañana. Y pues ¿Cómo? no sé si usted... Lo que pasa es que yo tengo 3 parciales para el día de mañana. Digo, como esto, si son dos asignaturas que se ven. Porque estoy viendo un nivel adelantado. Tenés 3 parciales, ¿y qué pasó? Para si usted me da tiempito para yo presentar el parcial suyo. ¿En dónde? Para si usted me da tiempo para presentar el suyo. No. Todos los hacemos a una hora. No, eso de hacer parcial individualizado, no. Para eso estamos en equipo. Entonces,
Muchachos, yo les digo para mañana a las 4. Ah, no, profesor, tengo 3 parciales o tenemos 2 parciales, tenemos otro parcial. Bueno, me pueden decir todo el mundo, si todo el mundo está de acuerdo, no lo hagamos el martes, lo hacemos el miércoles. Hasta ahí yo les puedo dar. Pero si todos se ponen de acuerdo, ustedes se ponen de acuerdo y me indican, profesor, para mañana nos queda muy pesado, entonces hagámoslo el miércoles. Ahí sí. Ah, bueno, sí. ¿Es correcto? Sí, pero no. si me avisan y me avisan a tiempo. Para eso está Karen, pero se tienen que poner de acuerdo. Si uno dice que no, es mañana. Y ya eso lo deciden ustedes. Yo los dejo que ustedes decidan sus cosas. Mañana no, porque tal cosa, o no alcancé a estudiar, o no sé qué. Bueno, entonces lo hacemos el miércoles. No hay ningún problema. A las 4 lo hacemos a las 4 y seguimos dando su clase. Ya el parcial, acuérdense que es de todo lo de PCI. No les voy a incluir nada de Python. Entonces no me pueden decir, no, es que estamos viendo clases y eso entra en el parcial. No entra nada. Esto no va a entrar. Nada de eso. Nada de Python va a entrar. ¿Sí? Eso. Y es máximo en equipos de A2. Vamos a mirar, yo les voy a mandar la nota, la lista, porque a estas muchachas, por la sencilla razón que en la lista solo aparecen, porque tenía 114. Ahora que verifiqué la lista, en la plataforma hay 35 y 35, quiere decir que somos 70. Y sobre esos 70 vamos a trabajar, porque no voy a guardar nota a nadie, no. Vamos a trabajar, 70 somos. Me saldrán 35, mínimo 35 si todos se hacen en grupos de A2, en equipos de A2. El que quiera trabajar solo, trabaje solo. Si le parece que mejor trabaja solo, siga trabajando solo, hermano. Profe, una pregunta. En de A2, trabaje solo. Eso es una preguntita, profe. Las notas del primer parcial usted no las manda. Mañana se las doy, mañana en la mañana se las doy. Sí, señor. Estoy en eso, mañana se las doy. No hay ningún problema. Profe, ¿cómo tenemos las grabaciones? ¿Ah? ¿Cómo tenemos las grabaciones? Hoy me toca trabajar duro, hoy les cuadro todas esas grabaciones. No me preocupe. Me retiro porque me toca otra clase, profe. Nunca le hemos tenido. Listo, muchachos. Entonces, ustedes me avisan, quedo atento todo el día. Hasta las 6 de la tarde me avisan, hey, profe, hagámoslo el miércoles. Yo se los paso al miércoles con mucho gusto. No hay ningún problema. Pero se ponen de acuerdo todos. Todo bien, entonces nos vemos, ya son las 8:01, para que se puedan ir para su clase. Karen anota un punto que hubo hoy para alguien que me recordó, miren. Y Karen me hace el favor y Mayra, y me mandan todas las listas, todas de los puntos para tenerlo en cuenta con la nota del primer parcial, porque como mañana les voy a dar la nota del primer parcial, necesito a esa nota adicional de los puntos. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí, profe, ahora se lo envío. Listo, todo bien. Que tengan un feliz día y quedo Profe, pendiente. Sí. ¿hay posibilidad que el parcial se haga el miércoles? Ya les dije, ¿usted no está en clase? Yo les dije qué debían hacer. Yo les dije que se pusieran de acuerdo todos, eso les dije. Y que me avisaran en el transcurso del día, me avisan. Pero ustedes, como tienen un grupo, se coordinan, toman decisiones. Ustedes son los que deciden. Yo siempre los dejo, yo no les impongo nada. Ustedes deciden. ¿Sí? Listo. Entonces, esos muchachos. Yo quedo pendiente. Igualmente, Mayra o Karen me avisan y yo, listo. Toman esa decisión y eso se hace. Lo que ustedes digan, se hace. Voy a dejar de grabar. Listo.